Lo que pasó en el Tecate Emblema el sábado 16 de mayo no tiene precedentes. Una argentina se paró en el escenario más grande de México, lloviendo a cántaros, con el micrófono fallando, con todo en contra. Y lo que el público le gritó a mitad del show dejó temblando a una de las familias más poderosas de la música mexicana. Pero eso fue solo el principio. Porque mientras Katsu se comía vivo ese escenario, del otro lado se destaparon los detalles más oscuros de lo que pasó en Houston con la pequeña Inti. Se confirmó que a Ángela Aguilar no la dejaron ni cruzar la puerta, y la gran boda de mayo se convirtió en el chiste que nadie quiere contar. Mayo de 2026 iba a ser el mes de la coronación de los Aguilar. Terminó siendo el mes donde todo se les vino abajo. Y lo que les voy a contar hoy es exactamente cómo pasó, golpe por golpe. Katsu no llegó al Tecate Emblema como una invitada más. Llegó como acto principal, el mismo escenario donde horas después se subieron artistas internacionales de primer nivel. Y las condiciones no podían ser peores. Un aguacero que no paraba. El sonido que se fue en los primeros minutos, 20 minutos de retraso. Cualquier artista con menos temple hubiera perdido a ese público. Pero esta mujer salió con bailarinas de malambo argentino, con una puesta en escena que mezclaba sus raíces con la energía de un país que la estaba esperando con los brazos abiertos. Y cuando el micrófono volvió a fallar a media canción, no se desesperó, no se frustró, miró al público y les dijo que ella era a prueba de todo, igual que ellos contra la lluvia. Miles de personas cantando cada palabra bajo el agua como si el cielo no existiera. Y eso ya era suficiente para hacer historia. Pero lo que vino después es lo que rompió el internet. Porque en medio de uno de sus temas más fuertes, una parte del público empezó a gritar insultos contra Cristian Nodal. Fuerte, clarísimo. En videos que en cuestión de horas ya tenían millones de reproducciones. El padre de su hija siendo abucheado en territorio mexicano. En el país de los Aguilar, en su propia casa. Y todo el mundo esperó a ver qué hacía Katsu. Si se sumaba, si sonreía, si dejaba que el público siguiera. Pero no hizo nada de eso. Paró la música, miró a la gente y con una calma que no se aprende en ninguna academia, les pidió que no la metieran en problemas. Dijo que ese momento era para disfrutar música, que la música une, no divide. Y acto seguido, como si lo tuviera planeado desde el principio, se lanzó a cantar un tema de Selena Quintanilla, una argentina rindiéndole homenaje a la reina del Tex-Mex en suelo mexicano. Y el público perdió la cabeza. Pero el momento que de verdad partió la noche en dos fue cuando miles de voces empezaron a corear al unísono una frase que se le clavó a Katsu en el pecho. Katsu, hermana, ya eres mexicana. Un país entero adoptándola como suya. No por una campaña de marketing, no por influencers pagados, no por publicistas trabajando horas extra, por ser real, por ser ella. Y mientras eso pasaba en la Ciudad de México, la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Dónde estaba Ángela Aguilar? ¿En qué escenario estaba ella generando algo ni remotamente parecido? ¿Cuándo fue la última vez que un público mexicano coreó su nombre con cariño y no con burla? Y esa pregunta, que nadie se atreve a hacer en voz alta pero todo el mundo piensa, es apenas el inicio de lo que se destapó esa misma semana. Porque lo que pasó en Houston unos días antes del Tecate Emblema es mucho más fuerte de lo que se imaginan. Pero antes de llegar a Houston, hay que hablar de lo que Katsu dejó en Estados Unidos. Porque esta mujer no llegó a México de paseo. Llegó después de arrasar con 7 ciudades en su primera gira estadounidense. Boletos agotados en cada parada. Más de 60,000 entradas vendidas. Y el dato que le quitó el sueño a más de uno, el Madison Square Garden de Nueva York, agotado en 24 horas. 24 horas. Una argentina que canta trap y música urbana llenando uno de los recintos más legendarios del planeta en un día. Sin el apellido de una dinastía musical. Sin un papá que le abra puertas. Sin una maquinaria familiar que le ponga el camino fácil. Solo con canciones que la gente siente como propias y con una historia que el mundo entero conoce. Y eso duele. Duele mucho del otro lado. Porque cada boleto que Katsu vende es un recordatorio de lo que los Aguilar no pueden controlar. Cada escenario que llena es una prueba de que el talento genuino no necesita apellido. Y cada grito del público es una sentencia que ningún publicista puede borrar. Y ahora sí vamos a Houston, porque lo que se reveló de esa semana cambia todo lo que creíamos saber.
El 11 de mayo, días antes del Tecate Emblema, Nodal se presentó en el hotel donde Kazu estaba hospedada con Inti durante la gira. Sin acuerdo previo con la mediadora, sin permiso legal firmado, sin nada que lo respaldara más que sus ganas de ver a la niña. Y Kazu, con una madurez que a estas alturas ya no debería sorprendernos, pero sigue sorprendiendo, lo dejó pasar. Porque entiende que Inti necesita a su padre. Porque sabe separar el dolor personal del bienestar de su hija. Pero lo que nadie esperaba es lo que vino después. Porque Nodal no llegó solo. Según múltiples versiones que circularon en medios especializados, la persona que lo acompañaba junto con su chofer era Ángela Aguilar. La misma mujer por la que dejó a Kazu cuando la bebé tenía 8 meses. La misma mujer que el público señala como la razón de la ruptura. Y pretendía entrar a convivir con Inti como si la historia no existiera. Como si el dolor se pudiera borrar con buenas intenciones. Y la respuesta fue clara. Ángela no entró. No convivió con la niña. Se quedó del otro lado de la puerta. Y esa imagen, la de una mujer esperando afuera mientras adentro un padre intenta reconectar con la hija que dejó atrás, es más poderosa que cualquier comunicado de prensa que los Aguilar puedan redactar. Porque no importa cuántos cuartos decores con cactus y tonos rosas. No importa cuántas fotos publiques en redes mostrando lo buena madrastra que quieres ser. Si la madre de esa niña y las circunstancias dicen que no es el momento, no es el momento. Y punto. Y lo que pasó adentro de ese hotel tampoco fue el reencuentro de película que Nodal seguramente imaginó. La convivencia duró entre 1 hora y media y 2 horas. Kazu estuvo presente cada segundo. La niña nunca se quedó a solas con él. Y cuando Nodal quiso tomarse una foto con Inti antes de irse, Kazu le dijo que no. Y antes de que alguien piense que fue un acto de venganza, recuerden quién fue el que puso en su propia demanda que quería proteger la imagen de su hija en redes sociales. Fue él. Kazu simplemente le aplicó sus propias reglas. Si no quieres que la niña aparezca en redes, entonces no hay fotos. Así de simple, así de lógico. Y Nodal, según los reportes, salió de ese hotel visiblemente molesto. La casa que preparó en Magnolia, Texas, con ese famoso cuarto decorado que mostró en un video, se quedó vacía. La niña se fue con su mamá, y la hermana de Kazu publicó un mensaje en redes que muchos interpretaron como una indirecta directa. Alguien está dando sus patadas de ahogado. Y cuando uno mira el panorama completo, es difícil encontrarle otra lectura. Y aquí hay algo que se tiene que decir, aunque duela. Porque en medio de toda esta guerra de egos, de demandas, de shows mediáticos y estrategias de imagen, hay una persona que está pagando un precio que no le corresponde. La pequeña Inti ya asiste a terapia psicológica. Una niña que todavía no cumple 3 años, procesando la ausencia de un padre que se fue cuando ella apenas empezaba a caminar. Intentando entender por qué su mundo tiene tantas tensiones que ni los adultos saben manejar. Y mientras Nodal decora habitaciones para las cámaras y Ángela publica emojis de angelitos en sus redes, la que está llevando a esa niña a terapia es Kazu. La que se asegura cada día de que Inti esté bien emocionalmente es Kazu. La que carga con una gira internacional, una demanda legal y la crianza de una niña sin quejarse públicamente es Kazu. Sola, sin dinastía, sin apellido que la respalde, sin millones gastados en asesores que le digan qué cara poner frente a las cámaras. Y aún así, esta mujer encontró tiempo entre giras y batallas legales para impulsar una ley que lleva su nombre en México. Una iniciativa que busca proteger a madres solteras cuyos hijos no pueden viajar ni tener una vida normal porque el padre ausente pone trabas legales. Eso es legado. Eso es dejar huella. No un cuarto decorado que dura 15 segundos en un video de redes sociales. Y cuando Kazu llegó al aeropuerto de la Ciudad de México el 15 de mayo, 2 días antes del Tecate Emblema, los medios la estaban esperando con todo. Preguntas sobre Nodal, sobre Inti, sobre la demanda, sobre Houston. Y lo que respondió dejó algo muy claro sobre la situación que está viviendo. Dijo que no tiene permitido hablar de esas cuestiones, que legalmente no puede hacerlo, que aunque quisiera, no puede contestar. Una mujer que siempre fue directa, que dijo todo lo que tenía que decir cuando tuvo que decirlo, ahora está en silencio. No porque quiera, porque una demanda interpuesta por el mismo hombre que se apareció sin permiso en su hotel se lo impide.
Él puede presentarse donde quiera sin acuerdo legal. Ella tiene que medir cada palabra que sale de su boca. Él puede decorar cuartos y publicar lo que quiera en redes. Ella tiene que callarse por orden de sus abogados. Y aún así, sin decir una sola palabra sobre el tema, esta mujer llenó un festival entero. Conquistó un país que no es el suyo y tiene al mundo entero de su lado. Eso no es estrategia. Eso es verdad. Y la verdad siempre pesa más. Y para rematar un mayo que ya era desastroso para los Aguilar, hablemos de la boda que no existe. Porque este era el mes. Mayo de 2026. La gran ceremonia religiosa de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Lo confirmaron periodistas. Lo confirmaron fuentes cercanas a la pareja. Lo confirmó hasta Cuno. Y Nodal salió a decir que la estaban posponiendo por la inseguridad en Zacatecas, por aquel tiroteo cerca del rancho de los Aguilar en febrero. Y desde entonces, nada. Silencio total. No hay iglesia reservada, no hay vestido, no hay fecha, no hay nada. Mayo se acaba en menos de 2 semanas y la única boda que todo el mundo recuerda es la civil que se hicieron a escondidas y que les explotó en la cara. Y mientras el mes que iba a ser su gran momento se convierte en un calendario de derrotas, del otro lado Katsu agotó el Madison Square Garden. Llenó 7 ciudades en Estados Unidos. Conquistó el festival más grande de México bajo la lluvia. Fue adoptada por un país entero y tiene una carrera que no para de crecer. Eso es mayo de 2026. Para una, el mejor mes de su vida. Para los otros, el mes donde cada ficha de dominó cayó sin que pudieran detener ninguna. La dinastía Aguilar gastó millones en controlar la narrativa. Intentaron bloquear a Katsu en premios. Pagaron campañas para sabotear su imagen. Movieron hilos para cerrarle puertas. Y hoy, después de todo eso, el resultado es este. Una Argentina cantando bajo la lluvia con un país coreando su nombre. Y una familia encerrada en un rancho sin saber cómo apagar un incendio que ellos mismos empezaron. A veces la vida no necesita que te vengues. A veces la vida se encarga sola. Y mayo de 2026 es la prueba más clara de que cuando intentas destruir a alguien que tiene la verdad de su lado, lo único que logras es hacerla más grande.